A mediados de junio del 2018, un artículo de internet desató la polémica en San Francisco, Estados Unidos. En él se hacía referencia a una organización con 14 años de existencia, que explotaba laboralmente a sus empleados, ejercía tácticas agresivas de ventas y prácticamente fungía como una red de encuentros íntimos obligatorios entre los propios trabajadores y sobre todo con potenciales clientes. El escándalo fue total y la organización, de nombre One Taste, cerró todos sus centros orientados a exaltar el clímax íntimo femenino, un negocio rentable que la había convertido en una de las empresas emergentes de mayor crecimiento en todo Estados Unidos. Finalmente, su fundadora y líder, la exótica Nicole Dayton, se encuentra siendo procesada por la justicia. A continuación conocerás la extraña historia de la secta One Taste y de su líder, Nicole Dayton. Al parecer, la historia de Nicole Dayton ha pasado por una gran cantidad de revisiones, con la evidente finalidad de omitir detalles controversiales y realzar sus aspectos positivos. Pero durante la investigación para este documental, se puede resaltar lo siguiente. Dayton nació en agosto de 1967, en Los Gatos, California, Estados Unidos. La propia Nicole ha manifestado que siendo menor de edad, fue utilizada por su padre como una especie de carnada para aprovecharse de sus pequeñas amigas. Aparentemente su padre sería acusado con 52 cargos de este estilo, y tras un largo juicio fue condenado a prisión al ser declarado culpable en 2 de estos delitos. Nicole tenía 27 años cuando se enteró que su padre había muerto en prisión, luego de batallar contra el cáncer. La joven se sintió devastada, y la perspectiva que tendría de su padre, a quien seguía considerando como una buena persona, ya que nunca le hizo daño a ella, sería trascendental para el desarrollo de la doctrina que impartiría años después en su culto. Tras obtener una licenciatura en semántica y comunicaciones en la Universidad de San Francisco, Dayton empezó a crear negocios propios, pero estos no tendrían un gran éxito. Paralelamente, y tras el bajón emocional por la muerte de su padre, Nicole empezó a introducirse en distintas filosofías y creencias religiosas, haciendo especial énfasis en el hinduismo, el budismo y en ciertos aspectos de la cienciología. Tras haber experimentado su primera relación íntima a los 16 años, Nicole fue adentrándose más en ese aspecto, llegando incluso a quedar embarazada, pero finalmente decidió no tener al infante. Tiempo después, tendría un periodo como trabajadora nocturna de alta gama, y también empezaría a experimentar con estupefacientes. Con los años llegó a casarse, pero el matrimonio sería un total fracaso, por lo que no dudó en divorciarse. Con el marcado interés por la intimidad en todas sus formas, Dayton decide unirse al culto de Welcome Consensus. Esta extraña secta de San Francisco exploraba el clímax de hombres y mujeres a profundidad, y a su vez había sido inspirada por otro culto de California, el llamado Lafayette Morehouse, que fue fundado en la década de los 60. Dayton se involucró por 2 años con The Welcome Consensus, y se cree que también pasó tiempo aprendiendo en Lafayette Morehouse. Lo cierto es que poco a poco iría generando sus propias doctrinas y creando sus propias versiones de meditación basándose en lo ya aprendido, hasta que finalmente, y tras no ser nombrada como líder de los cultos a los que perteneció, Nicole decide crear su propio grupo en 2004. El grupo fue llamado One Taste y exaltaba una técnica de meditación para que las mujeres lleguen al máximo placer íntimo. Esta curiosa técnica de meditación consistía en un hombre acariciando íntimamente a una mujer por 15 minutos y haciendo énfasis en ciertas zonas para generar mayor satisfacción. Esta práctica tomaba conceptos de otras tradiciones orientales, conceptos que Dayton había explorado y que incluyó en su peculiar técnica. Según Nicole, el objetivo
objetivo de esta práctica era crear una mayor conciencia emocional, mejorar las relaciones y que las mujeres lleguen a una sensación de plenitud absoluta, además de incentivar la motivación y la empatía. One Taste fue creado por Deidon y un socio comercial. Tenía como sede un edificio en San Francisco que se fue llenando de curiosos que llegaban a través del boca a boca, por algún reportaje de medios de comunicación o por la difusión que se generaba en foros de internet. Deidon contaba una extraña historia en donde afirmaba haber tenido un maestro que la inició en este tipo de meditación placentera. Con esto buscaba legitimar sus cursos, pero la realidad es que solo eran falacias de Nicole, ya que las prácticas de su organización eran sus propias versiones de las actividades que se efectuaban en las sectas a las que había pertenecido. La comunidad creció rápidamente, hasta contar con aproximadamente 50 miembros, hombres y mujeres de entre 20 y 30 años. Estos vivían juntos en el edificio sede y practicaban la mencionada meditación hasta 3 veces por día, se duchaban juntos y experimentaban mucho con su intimidad. Con el tiempo la empresa iría consolidándose cada vez más y nuevos trabajadores se sumarían tanto a la organización como a la liberal vida comunitaria de la misma. Deidon no solo se había inspirado en las doctrinas de las sectas a las que había pertenecido, sino que también replicó el modelo de negocios que utilizaban, efectuando prácticas agresivas para vender sus cursos a precios desorbitados. Un taller introductorio costaba $195. Un programa de una semana de duración rondaba los $2,000. Para obtener un certificado como entrenador en esta meditación, se debía pagar aproximadamente $16,000. Además, existía un curso personalizado con Nicole Deidon que costaba $36,000 y una membresía anual con un costo de $60,000. Absolutamente todo en One Taste tenía la finalidad de generar ingresos, por lo que también se comercializaban videos instructivos, lubricantes, almohadas, etc. Con el tiempo los medios darían mayor difusión a las prácticas de One Taste y el incipiente culto fue teniendo presencia masiva en redes sociales, lo que generó que se inauguraran sedes en Los Ángeles, Nueva York, Londres y ciudades de Australia. Para el año 2017, One Taste reportó ganancias por $12 millones y en ese año fue incluida en una lista de los negocios emergentes de mayor crecimiento. Y como ya es costumbre en este tipo de cultos estadounidenses, Deidon buscó emular la famosa fórmula de L. Ron Hubbard, fundador de la cienciología, para hacer crecer mucho más su culto. Deidon quería llegar con sus ideas a cientos de miles de personas alrededor del mundo y así diferenciarse de las sectas a las que había pertenecido anteriormente, quienes operaban discretamente y de forma selectiva. De esta forma, Nicole fue en búsqueda de celebridades de Hollywood para que dieran mayor difusión a sus ideas, y la actriz Gwyneth Paltrow sería una de las que mordería el anzuelo. Paltrow entrevistaría a Deidon en su podcast y se sentía atraída a las prácticas y la filosofía de la secta, hasta convertirse en una especie de abanderada de la misma. One Taste se enfocaba casi en su totalidad en el éxtasis íntimo femenino, pero poco a poco todo en la organización tomaría matices oscuros. Las mujeres empezarían a ser adoctrinadas para mostrarse seductoras y enganchar a nuevos compradores de los cursos. Además, se empezó a ofrecer una variación significativa en las prácticas, y los hombres que ya eran miembros también recibirían masajes onanistas. Esta variación se mantuvo en secreto, ya que Deidon temía que se generara un escándalo público. A menudo Deidon afirmaba que One Taste veneraba el estado de máxima satisfacción en la intimidad, casi como una nueva religión. Muchos creían que era una especie de metáfora, pero Nicole fue haciendo de esta idea una realidad incómoda. En el pasado había aprendido estrategias de ventas agresivas, por lo que para captar inversiones externas y publicidad en medios, realizaba demostraciones donde ella se sometía a las meditaciones placenteras. Una de estas demos fue grabada y posteriormente filtrada. En ella se puede evidenciar a una mujer recibiendo una especie de purificación ritual
ritual. La habitación estaba repleta y grandes serpientes se encontraban en el sitio. Luego apareció Deidon sin ropa y recibió las caricias íntimas de un asistente. Los participantes eran invitados a unirse y también tocar en esa zona a Nicole. Algunos hacían extraños movimientos cuando la tocaban, casi como que si recibieran corriente eléctrica. Todo estaba ritualizado y teatralizado para impresionar a los presentes. Otro aspecto que Deidon aprendió en su pasado, dentro de cultos similares, era el control psicológico, por lo que a menudo humillaba a sus seguidores, quienes totalmente sumisos aceptaban todo lo que ella les decía, bajo la excusa de que eso ayudaría a moldear sus personalidades. También sabía cómo reafirmar su control dentro de la secta e imponer sus opiniones, por más controvertidas que fueran. En 2015, Nicole organizó rituales a los que llamó Escuela de Magia y empezó a cobrar entre $15,000 y $30,000 por recibir iniciaciones y sacerdocios en este nuevo nivel de One Taste. En estos ritos, las mujeres llevaban tan solo una especie de máscara en el rostro y el resto del cuerpo estaba al descubierto. Había serpientes y evidentemente las sesiones de meditación placenteras e intimidad se llevaban a cabo. Deidon se había embriagado por el poder y la codicia. Su evidente narcisismo se acrecentó con los años. En sus charlas daba opiniones controvertidas sobre mujeres que habían sido forzadas a intimar por hombres nefastos y buscaba normalizar esos comportamientos agresivos. También llegó a justificar a su padre, a pesar de haber sido condenado por aprovecharse de menores, y parecía aprobar el martirio psicológico en las personas. Pero en 2018, un medio de comunicación expuso a One Taste y acusó a la organización de prácticas sectarias y esquema piramidal. Los empleados, que en ese momento eran aproximadamente 150 y seguían viviendo como una comunidad, eran forzados a trabajar por comisiones los 7 días de la semana. Se los obligaba a llamar a las personas que asistían a los eventos de la secta para presionarlos a inscribirse a los cursos. Los mismos trabajadores también eran obligados a tomar cursos, por lo que quedaban completamente endeudados y tenían que trabajar casi gratuitamente para Deidon. Eran obligados a sostener encuentros íntimos entre ellos para limar asperezas en el trabajo, y por si fuera poco, la gran mayoría de mujeres que trabajaban en la organización eran instadas a tener intimidad con nuevos clientes para convencerlos de que debían unirse. Para esos días, Deidon había vendido su participación en la compañía y se había alejado por un tiempo para escribir uno de sus tantos libros. Pero tras el escándalo, la organización cerró todas sus oficinas en Estados Unidos y en el mundo. Además, cambió su nombre a Instituto de Om, centrándose más en difundir los conceptos de Nicole vía redes sociales y plataformas de internet. El FBI no dudó en investigar a la empresa y recientemente, en junio del 2023, Nicole Deidon fue acusada formalmente por trabajos forzados. Pagó una fianza de $1 millón y consiguió su liberación. Pero a pesar de esto, el juez le indicó que está siendo vigilada. Las investigaciones del FBI continúan en contra de Deidon, de 56 años, y las reminiscencias de su secta. Me gustaría leer tus comentarios y opiniones sobre esta extraña historia. Si el video ha sido de tu interés, te invito a dejar tu like y enviárselo a tus amigos. Eso ayudaría de mucho al crecimiento y la consolidación de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.